sin esta primera parte que mencioné. O sea, el punto es que estoy preguntando si esa ecuación diferencial es separable. Entonces lo que propone la compañera es coger el y, pasarlo a restar, eso ya lo hice, y ahora propone coger el dx y pasarlo a multiplicar. ¿Ustedes qué piensan con respecto a eso? ¿Sí podemos pasar a multiplicar el dx? Sí. Ahora sí me están oyendo, ¿cierto? Sí. Sí, profe, ahora sí. Entonces, la pregunta es, para las demás, ¿puedo coger el dx y pasarlo a multiplicar ahí? Sí, profe. Sí, profe, por lo que el de X se está dividiendo. Yo quiero que tengan mucho cuidado, porque estos son como aspectos de despejes. Esa regla de que lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está sumando pasa a restar y lo que está restando pasa a sumar, se puede aplicar, y yo no sé si ustedes eran muy conscientes de esto, siempre y cuando, por ejemplo, lo que se quiere pasar a multiplicar esté dividiendo a toda la expresión. Es decir, y quiero que miren esto con cuidado, lo voy a escribir por aquí abajito. Si la expresión fuera esta, por poner un ejemplo, ahí sí yo podría pasar a multiplicar el de x, porque el de x está dividiendo en toda la expresión. Pero si yo tengo un pedacito, o sea, que el de x está dividiendo solo un pedacito de la expresión, yo no puedo pasar a multiplicar al otro lado. Porque en ese caso el de x no está dividiendo, o mejor dicho, está dividiendo, pero solo a un pedacito. Pero tendría que estarlo dividiendo a todo. Yo aquí al de x no lo puedo pasar a multiplicar. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí le suena eso? ¿O le suena como extraño? Profe, pues la verdad sí, sí suena como extraño porque la clase pasada habíamos pasado como nos hacía multiplicar. Pues yo pensé Dime que siempre cuáles. podía. Dime, dime cuáles, por favor. Voy a Ya, juzgar ahora. ¿Cuál? ya lo estoy buscando. Listo, pues. Aquí estoy pasando toda la clase anterior. A ver. Bueno, todo lo que hemos hablado de separación de variables. Y me dices dónde hice algo como lo que estoy diciendo que no se debe hacer. No, profe, o sea, digamos en un ejercicio, pues no sé si pues tal vez sea distinto, pero habíamos hecho x de y derivada igual a y. Creo que fue uno de los últimos. ¿De los que dejé o esto? Es que mira, aquí lo tengo todo. Aquí lo tengo todo. ¿Cuál de estos? ¿O de los ejercicios que habíamos dejado? O bueno, sí, también de los que dejamos, ¿Mm? de los que usted dejó, Sí. ay, espere, profe, que estoy mirando el cuadro. ¿Listo? Vaya mirando las demás a ver. Creo que hay uno antes de los ejercicios, profe. ¿Este?
Sí, profe, creo que es el que dice y al cuadrado por y prima igual a x por e a la x. Aquí está, sí. Sí, ¿y qué pasó ahí? Pues que el de x lo pasamos a multiplicar. Sí, pero es que el de X está dividiendo a todo, ¿no? Porque es que es que mira con cuidado la diferencia entre esto, que me lo voy a copiar acá, y esto. Aquí el de X, es que mira que aquí el Y cuadrado está multiplicando. ¿Sí o no? Entonces yo puedo escribir este Y cuadrado y mira cómo lo puedo escribir. Como esto. Es lo mismo que decir Y al cuadrado por dy sobre dx. Y ahí sí, claro que puedo pasar a multiplicar el dx. Pero es que aquí hay una diferencia sustancial. Y es que el dx no está dividiendo a la y. ¿Sí ves la diferencia? ¿Sí captas la diferencia entre un caso y el otro? Es decir, si aquí está restando el y, el de x no está dividiendo al y. Pero si aquí estuviera multiplicando, por poner un ejemplo, ahí sí el de x estaría dividiendo a toda la expresión de arriba. ¿Sí ves la diferencia entre un caso y el otro? Sí, profe. Tienen que tener mucho cuidado. Es, por ejemplo, y lo voy a poner en otro contexto, yo les pusiera esta ecuación. A ver, a ver, a ver, a ver si... Que es que esto es como resolver ecuaciones. Yo les digo, no, miren, 1/x más 10 es igual a 30, por ejemplo, o menos 10. Si ustedes van a resolver esa ecuación, la manera de resolverla no es pasando a multiplicar el x, porque es que el x no está dividiendo a toda la expresión. En cambio, si yo tuviera esto, 1/x por 10, ahí sí yo puedo coger el x y pasarlo a multiplicar. Estamos hablando de aspectos básicos de despeje, naturalmente traducidos a las ecuaciones diferenciales, porque acá a la hora de tratar de separar, pues lo que estamos haciendo es un manejo algebraico de despeje. Entonces aquí aplican las mismas reglas de despeje. Entonces piénsenlo como si fuera, por ejemplo, una ecuación o un manejo de variables. O que tuvieran por acá una P y les dicen P sobre X menos Q y les dicen no, despeje la X. En ese caso, la X no se puede pasar a multiplicar. Hay que hacer todo un procedimiento para despejar la X. Pero no es lo mismo que, por ejemplo, este caso. O, por ejemplo, si el Q viniera con un Q al cuadrado. Es decir, cuando todo es multiplicativo o división, digamos que pasar de un lado al otro es un ejercicio, digamos que más o menos rutinario. Pero cuando aparecen sumas y restas, el ejercicio no se puede desarrollar de una manera tan directa. No sé si me estoy haciendo entender para todas. Sí, señor. Sí, aclaro eso un poquitico, Adriana, que tú has planteado la pregunta. Sí, profe. Miren, esta parte es clave y esta parte es un ejercicio que ni siquiera es de ecuaciones diferenciales, sino que es un ejercicio, vuelvo y repito, de despeje de expresiones, que eso más o menos se trabaja, yo diría que en el curso de fundamentos de matemáticas. ¿Ustedes con quién vieron fundamentos de matemáticas? ¿Me pueden recordar? Con Román. Con Romero, perdón. Román. Estoy seguro que Román les aclaró y les especificó detalles y técnicas para hacer despejes. Y si ustedes revisan sus apuntes de ese entonces, van a darse cuenta que hay manejos diversos dependiendo de la expresión. Y entonces ustedes tienen que, con esos mismos ojos, con los que veían esas expresiones o ecuaciones, tratar de mirar estos procesos de separación.
para evitar cometer errores con respecto al despeje. Cuando una ecuación diferencial es separable, y por eso es que uno inicia con ese método, digamos que el manejo es muy sencillo, porque prácticamente es despéjeme, cuádreme acá, cuádreme allá, pero siempre y cuando se pueda despejar. Pero si nosotros no podemos despejar y no podemos poner a un lado la variable x y al otro lado la variable y, que en estos casos sí se podía, pero en este caso no, es cuando nosotros tenemos que empezar a mirar otro tipo de métodos de solución para ecuaciones diferenciales. ¿Sí me estoy haciendo aclarar? Por eso me parecía a mí muy valioso hacer este ejercicio y con esa ecuación diferencial que de primerazo, o es de las primeras, que son ejemplos que evidencian, eso es un poco redundante porque todos los ejemplos evidencian, pero en este caso ese ejemplo evidencia que no toda ecuación diferencial es separable. Y eso complica un poquitico los ejercicios a rato, porque antes de uno ponerse a aplicar un método, es como integrar. Antes de uno ponerse a aplicar un método, uno tiene que identificar si efectivamente puede aplicar ese método en la correspondiente ecuación diferencial. Yo espero que esto sea más o menos claro, porque ahora nosotros vamos a pasar a otro tipo de ecuación diferencial. Es lo que se conocen como las ecuaciones diferenciales lineales. Voy a quitar la tilde. Y entonces aquí también ustedes tienen que hacer el ejercicio de identificar cuándo una ecuación diferencial es lineal, cuándo no es lineal, y mezclando con lo que vimos la vez pasada, cuándo es separable, cuándo no es separable, para tratar de identificar cuál es el método que se ajusta a la correspondiente ecuación diferencial. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí es un poquitico esclarecedor esto que les estoy mostrando? Sí, profe. Espero que sí. Espero que sí. Igual esto tienen que irlo revisando con cuidado. Voy a quitar aquí la negrilla. Vamos a tratar de leer eso que he escrito acá, que es la definición de lo que es una ecuación diferencial lineal. Vamos a tratar de entender la esencia de este tipo de ecuaciones diferenciales y vamos a tratar de ejemplificar. Y una vez tengamos como esa posibilidad de ejemplificación, nosotros vamos a revisar un método
para resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales lineales, que es el método, digamos, que más emblemático. En este momento no se me viene a la cabeza otro método para resolver ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, vamos a discutir ese, que es el que se conoce, o el que la literatura la llama como el método del factor integrante. Y vamos a hablar qué es un factor integrante, cómo funciona, cómo opera, y ese tipo de aspectos. Pero entonces tratemos, miren, aquí los métodos no son complicados. En ecuaciones diferenciales, por lo menos en las que vamos a ver, los métodos no son complicados. Aquí comúnmente lo complicado realmente es ver si se puede o no se puede aplicar el método. Pero una vez sabemos que sí se puede aplicar, la aplicación del método ustedes lo verán que es muy sencilla. Entonces lean un minutico, ya vengo, y revisamos esa expresión con pinzas para quedar totalmente clarificados sobre esas ecuaciones diferenciales lineales. Una ecuación diferencial es lineal si la ecuación la podemos escribir de esta forma. Muchas veces la ecuación diferencial que a uno le dan originalmente no está escrita así, pero digamos que con cierta manipulación algebraica básica se puede escribir de esta forma. Uno de los ejemplos más emblemáticos es esta ecuación diferencial que les mostré acá. Vamos a ver eventualmente que esta ecuación diferencial sí es lineal. No es separable, pero sí es lineal. Y entonces vamos a ver que para poder ver que es lineal, toca escribirla de una manera muy específica. Pero quiero que identifiquemos claramente cómo son esas formas específicas de una ecuación diferencial lineal. Una ecuación diferencial es lineal si yo la puedo escribir como y' más una función, que ahí puede ser cualquier función, siempre y cuando dependa exclusivamente de x, multiplicada por y, igual a otra función que también tiene que depender exclusivamente de x. Es decir, una ecuación diferencial es lineal si yo puedo escribirla como y' más y multiplicado por algo que dependa de x igual a algo que dependa de x, exclusivamente de x. Por ejemplo, y quiero que miren esta expresión. Por ejemplo, supongamos que aquí en vez de escribir p de x, yo escribo x al cuadrado. Y supongamos que aquí en vez de escribir q de x, yo escribo 1 sobre x. Creo que esta es más o menos sencilla, espero yo. 1 sobre x. Lo que pasa es que esta puede que no se pueda resolver, porque una cosa es que sea lineal y otra cosa es que se pueda resolver. Ahí sí es, digamos, esto. Miren esta ecuación diferencial que a priori se ve como compleja. Y' igual a y' más x al cuadrado por y igual a x. Entonces miren cuidadosamente e identifiquemos que aquí esta expresión de acá está multiplicando a y esta expresión, este x al cuadrado, solamente depende de x. ¿Qué quiero decir que dependa exclusivamente de x? Quiero decir que no aparezca la variable y en esta expresión que está multiplicando a la y. Entonces, en esta expresión solo puede aparecer la variable x, por decirlo de alguna forma. X al cuadrado, raíz de x, e a la x, logaritmo natural de x. Eso digamos que
se acepta expresiones que dependan exclusivamente de X. Y lo mismo al lado derecho de la igualdad. Lo que aparezca acá solo puede depender de la variable X. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí con la idea? Sí, señor. Otro ejemplo. Lo que pasa es que yo me pongo a plantear ejemplos y de repente algunos de ellos sean lineales, pero, y cuando veamos el método de solución, tal vez se complique un poquitico la vuelta, pero digamos este, por ejemplo. X acá, y aquí, por ejemplo, e a la X. Esa es otra ecuación diferencial lineal. Miren que acá lo fijo es que tiene que estar y' más, y aquí tiene que aparecer el y. Pero digamos que la función que acompaña al y, la única condición es que dependa exclusivamente de x. Pero puede ser cualquier función que dependa de x. X al cuadrado, x, sea la x, logaritmo natural, x más 1, x al cuadrado más raíz de x. Y lo mismo al lado derecho de la correspondiente ecuación. Si es más o menos clara la idea de lo que debería ser una ecuación diferencial lineal. Sí, sí, señor. Entonces miremos este ejemplito. Y ustedes dirán, no, pero es que esa no está escrita de esta forma. Pero entonces hagamos algo que habían propuesto por ahí atrás. Cojamos este y lo pasamos a restar. Y vamos a mirar con cuidado la estructura de los P de X y los Q de X. Tengo Y'. Aquí alguien dirá, no, pero es que aquí hay un menos y no hay un más. Miren, cuando uno habla en expresiones algebraicas de más, también está incluyendo el menos, porque es que una resta se puede escribir como una suma. Si alguien no lo convence, pues es que esto es más menos y. Y entonces aquí ya tengo el más, por si acaso alguien decía, no, pero es que ahí hay un menos, pues lo escriben como más menos y. Es un truco para de pronto aclararse con respecto a esto. Es decir, aquí puede ser suma o resta. Eso no es inconveniente, porque toda resta se puede escribir como una suma. Y quiero que miren qué es lo que está acompañando a la y. Lo que está acompañando a la y es un menos, que es lo mismo decir que aquí hay un menos 1. Entonces esto es como decir menos 1 por y. Y este menos 1 es constante. Y cuando hay cosas constantes, esas también dependen exclusivamente de la variable x. Porque es que dentro de las funciones que dependen de la variable x, uno incluye las funciones constantes. Entonces, en ese sentido, esto de acá depende exclusivamente de x, lo voy a escribir por acá. Pueden ser constantes, claro está. Es decir, el P de X puede ser una constante, el Q de X puede ser una constante. Y entonces, en ese sentido, esta ecuación diferencial, que es la misma ecuación diferencial de aquí arriba, también es una ecuación diferencial lineal. Porque también lo que está al lado derecho, después del igual, depende exclusivamente de la variable X. Entonces, el ejemplo que había mostrado acá no es separable, pero sí es lineal. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Miremos algo que no es lineal. Entonces, lo que uno llama contraejemplos. Ejemplo, ecuaciones no lineales. O claramente no lineales.
Porque hay algunas que no se ven lineales, pero que si uno las modifica, y ahorita vamos a ver algunas modificaciones, o si no, hoy la próxima clase, quedan convertidas en una ecuación lineal. Miren, por ejemplo, esta ecuación. Y' más y por y igual a x. ¿Sí ven la ecuación diferencial? ¿Sí ven cómo funciona la ecuación? ¿Sí ven la ecuación diferencial? Y' más y por y igual a x. ¿Cuál es el problema acá? Que aquí está y, pero lo que acompaña a y no depende exclusivamente de x, sino que depende de y. Y es algo que es muy importante que tengan en cuenta. En este P de X y en este Q de X no puede aparecer la variable Y. Es decir, aparece la variable Y acá, pero dentro de esta función, ni dentro de esta función, aparece la variable Y. Eso quiere decir que si acá en esta expresión aparece la variable Y, esa ecuación no es lineal. Porque lo que acompaña a Y no depende exclusivamente de X. ¿Sí es claro ese detalle? ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Listo, pues. Entonces, este es un ejemplo de una ecuación no lineal. Otro ejemplo de una ecuación que no es lineal. Si yo me pongo así como y' por y igual a 10, por poner un ejemplo, o igual a x, o igual a x al cuadrado. Miren con cuidado lo siguiente. El y' está multiplicado por una y. Y dense cuenta que acá en esta expresión, en y', no puede haber multiplicado nada. Alguien diría, que es un truco que se utiliza a veces, pues pasemos a dividir la y, que eso se puede hacer. Entonces yo la paso a dividir. Dicen, pues si el problema es que el y esté aquí con la y', pues eso se arregla fácil, dirá alguno. Pasemos a dividir la y. Pero entonces si yo paso a dividir la y, miren cuál es el problema para que lo identifiquen claramente. El problema es que este pedazo de la derecha no está acompañado, o mejor dicho, no depende exclusivamente de X, porque en este lado de la derecha aparece la variable Y. Es decir, ni esta ecuación diferencial, que son la misma en el fondo, son lineales, porque si yo dejo la Y' solita, el otro lado no depende exclusivamente de Y. Si es más o menos claro hasta acá, entonces voy a poner un numeral para acá. Voy a poner este para acá, para que ustedes vean como ejemplos e ideas. No es esto. Entonces, así como pasaba con las separables, ay, ¿qué estoy haciendo? Esta es la misma. Que hay ecuaciones separables y hay ecuaciones que no son separables. Hay ecuaciones que son lineales y ecuaciones que no son lineales. Si estamos más o menos sobre el escenario, todos, Sí, profe. listo, pues. Voy a escribir algo acá
que es como una nota. Este algo no me gusta. Aparece una expresión. Multiplicando a y', nosotros podemos dividir toda la ecuación por esa expresión. Entonces, quiero que miremos este ejemplito, que es también muy emblemático. Toda esta primera parte de la clase es identificar. E identificar las posibles, digamos que, variantes de las ecuaciones lineales. Para la segunda parte, voy a hablar del método de solución, que vamos a ver que es muy sencillo. Quiero que miren con cuidado esta ecuación diferencial que les voy a proponer. X al cuadrado por y' más x por y igual a x. Una ecuación diferencial muy. Cuando uno ve esta ecuación diferencial, uno dice, pero es que esta ecuación diferencial no tiene la forma que debería tener. Miren cuál es la forma, la voy a copiar aquí abajo. Porque ustedes dirán, pero es que aquí el y' debería estar solito. Y aquí nosotros vemos que el y' no está solito. ¿Cómo arreglar eso? No vayan a pasar a dividir el x al cuadrado, porque es que el x al cuadrado no está dividiendo, no está multiplicando a toda la expresión. O sea, no es pasar a dividir el x al cuadrado lo que uno hace acá. Lo que uno hace es lo siguiente. Coge toda la ecuación y la divide por x al cuadrado. ¿Cómo así que coger toda la ecuación y dividirla por x al cuadrado? Lo que yo hago es coger cada término. Entonces, miren lo que voy a hacer yo. Cada término y lo divido por x al cuadrado. Esto queda así. Esto queda esto dividido por x al cuadrado. Y esto queda esto también dividido por x al cuadrado. Entonces, miren que lo que hice no fue pasar a dividir el x al cuadrado, porque ahí no se puede pasar a dividir el x al cuadrado, sino lo que hice fue coger toda la ecuación y a cada sumando lo dividí por x al cuadrado. Y miren que cuando hice esto, esta ecuación diferencial sí es lineal, porque aquí está el y' solito, aquí está el p de x, que es esta expresión de acá, el que acompaña a la variable y aquí está el q de x, que es esta expresión de acá, que también depende exclusivamente de la variable x. Eso que acabo de hacer, lo que nos dice es lo siguiente, que si yo tengo una ecuación que está multiplicado, donde y' está multiplicado por algo que dependa exclusivamente de x, yo puedo dividir toda la ecuación por esa expresión. Y es posible que después de hacer eso, la ecuación diferencial sí me quede una ecuación diferencial lineal. ¿Sí vieron lo que hice? Esta fue la ecuación que me dieron. Esta fue la ecuación que me dieron. Que uno la ve a priori y dice, no, eso no es lineal, porque es que el y' debería estar solito. Pero después de dividir toda la ecuación por x al cuadrado, ahora sí, la ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal. Entonces, eso es algo que uno puede hacer
para tratar de ver si puede cuadrar la ecuación diferencial como una ecuación diferencial lineal. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. ¿Todos vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Señor. Sí, sí, señor. Listo, pues. Son las 9:45. Vamos a descansar 15 minutos. Hoy al descanso quiero hacerlo temprano porque sí quiero dedicar toda la segunda hora o lo que más podamos a discutir cómo solucionar una ecuación diferencial cuando es lineal. Entonces, vamos a descansar 15 minutos para que lleguen así como bien despejaditas y la segunda hora nos metemos de lleno a el método para solucionar esas ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Listo, profe. Listo, pues.
¿Están todas ahí? Sí, señor. Sí, sí, señor. Un segundo. Les acabo de dejar una tareita, no sobre ecuaciones lineales, sino sobre ecuaciones separables, en el Moodle. Por favor, verifiquen que precisamente el ejercicio que inicié haciendo hoy tenía como propósito también como delinear la forma de identificar cuando una ecuación diferencial es separable. Entonces el ejercicio o la tarea, esta vez sí tarea para entregar, la primera tarea de este corte es o está enfocada a identificar en 6 ecuaciones diferenciales cuando la ecuación diferencial es separable o no, y pues cuando sea separable, resolverla utilizando el método de las clases anteriores. ¿Sí vieron la tarea? ¿Sí está en Moodle? Sí, profe. La fecha de entrega es para, creo que la puse para este jueves, déjeme revisar. O sea, para la próxima clase, sí. Tienen todo el día, o sea, hasta el jueves todo el día. Igual pues el jueves si tienen algún problema con algún ejercicio o alguna cosa, pues por lo menos les doy alguna pauta. Pero pues la idea es que ustedes traten de trabajarlo por su propia cuenta. ¿Listo? Entonces ahí estaría ya la primera tarea de este corte. Eso es de ecuaciones separables. Volvamos a nuestro tema del día de hoy, que son las ecuaciones diferenciales lineales. Y para ser más específico, a un método que me permita resolver esas ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, vamos a ver, y es algo en lo que a mí me gusta insistir mucho, que este método que voy a proponer es un método sencillo, prácticamente es una fórmula, o mejor dicho, se plantea como una fórmula. Naturalmente hay una manera de deducir esa fórmula y de trabajar eso teóricamente, pero digamos que nosotros vamos a plantear exclusivamente la fórmula que me permite encontrar la solución para una ecuación diferencial lineal. Entonces, digamos que el ejercicio de solucionar este tipo de ecuaciones va a ser bastante sencillo, bastante cómodo. Aquí, la parte fuerte es encontrar lo que se conoce o lo que la literatura denomina como el factor integrante de la ecuación diferencial. Ese factor integrante, y aquí me quedó separado, a ver si lo puedo poner como todo en el mismo renglón, mejor así. El factor integrante es una expresión que proviene de la ecuación diferencial. Es decir, cada ecuación diferencial tiene su propio factor integrante. Y ese factor integrante depende de lo que llamamos el PX, que si ustedes recuerdan bien, y voy a traerme otra vez esta expresión acá, el PX es simplemente esta expresión que está acompañando a la Y. Entonces, una vez uno ha identificado que la ecuación diferencial es lineal, uno coge el PX, el que sea, es decir, la función que esté acompañando a la y ese PX lo vamos a meter dentro de esta expresión y lo vamos a calcular. Esta expresión
tiene una estructura tal vez un poco extraña. Digamos que es una expresión que involucra varias operaciones, por decirlo de alguna forma. Pero la esencia de esa fórmula para el factor integrante, para este UX, es sencilla. Porque lo que me dice es, coja el PX, intégrelo, y luego coja E, donde E es la exponencial, y elévelo a esa integral. Entonces yo cojo el PX, lo integro, cojo esta expresión de acá, la integro, y cojo E y la elevo a esa integral. Si es más o menos clara la idea de cómo obtener el factor integrante. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ay, mira, sí. ¿Sí me oyen? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Listo, pues. Entonces vamos a ver y vamos a ejemplificar. Vamos a ver que en algunos casos el factor integrante es más complicado de calcular que otros, porque naturalmente ese factor integrante está estrechamente relacionado con la integral del P de X. Y pues si el P de X es complicado de integrar, pues naturalmente va a ser complicado encontrar el correspondiente factor integrante. Entonces miren con cuidado la idea, que se van a dar cuenta que con el tiempo se van a dar cuenta que es bastante mecánica, es mucho más mecánica que por ejemplo el proceso de ecuaciones separables. Pero vamos a arrancar con un ejemplito sencillo, o que por lo menos es bastante sencillo en este contexto. Consideremos esta ecuación diferencial. Voy a coger el formato. Y voy a coger esta ecuación. Prima más, esta es la emblemática, 1 sobre x por y igual a x al cuadrado. Esta es una ecuación diferencial y yo creo que todos estamos de acuerdo en que es una ecuación diferencial lineal, porque aquí está y' más, aquí hay una expresión que depende de x multiplicada por y igual a otra expresión que depende de x. Si estamos todos de acuerdo en que la ecuación diferencial es lineal. Sí, señor. Miren con cuidado la estructura de estas ecuaciones lineales. Esto que está acompañando a la y es lo que llamamos P de X. Y esto que estamos acompañando, que aparece después, es lo que llamamos el Q de X. Entonces, P de X es este de acá y Q de X es lo que aparece después del igual. Entonces, pues P de X, en este caso, es 1 sobre X. En esta ecuación diferencial, para este ejemplo, P de X es 1 sobre X. ¿Estamos bien? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. O sea, ¿sí es claro de dónde saqué ese P de X? Miren con cuidado. ¿Por qué hace esto? Porque está chiquito. 18 tal vez. Escúchame que hoy estoy dicho una torpeza.
Por lo tanto, para encontrar el u de x, necesitamos calcular la integral del p de x. Entonces, la integral del p de x, verlo acá, lo voy a hacer bien pasito a pasito, aunque después ustedes, la idea es que lo vayan mecanizando. Esa integral, pues es simplemente la integral de 1 sobre x. ¿Saben cuál es la integral de 1 sobre x? Rápidamente. Logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x. Entonces, la integral de p de x es logaritmo natural de x. Aquí va un comentario. Aquí, esta integral va sin la constante de integración. O sea, cuando hacen este factor integrante, o más que va es puede ir sin la constante de integración. Y es más recomendable. En esta integral, para encontrar el factor integrante, nosotros no le ponemos el más c en este caso. Por cuestión de comodidad. O sea, uno se lo podría poner, pero entonces toda la expresión se le enreda a uno mucho y luego a la hora de hacer las cuentas se le puede complicar la situación. Es decir, hay textos que lo manejan con la constante de integración, pero aquí, para esta integral, para esta, la manejamos sin la constante de integración. ¿Sí voy bien hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, es u de x. Entonces vamos a la fórmula del u de x. U de x es igual a e a la integral de p de x. Entonces, miren cómo funciona la fórmula. Lo que les decía, se ve rara al principio, pero cuando uno hace las cuentas por separado, adquiere todo el sentido. ¿Pero esto qué es? Esto es e elevado al resultado de la integral. Entonces, miren cómo funciona. Cojo el p de x, lo integro, y una vez tengo el resultado de esa integral sin la constante de integración, cojo ese resultado y lo pongo acá, en el exponente. Porque en este caso, para ese ejemplo, esta integral me queda igual al logaritmo natural de x. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ese es el factor integrante. Ahora, una recomendación, y es como una recomendación fuerte para este tipo de procesos, porque es que ese factor integrante lo vamos a utilizar después, es que tratemos de simplificar siempre y cuando se pueda, que no siempre se va a poder, pero siempre y cuando se pueda, tratemos de simplificar ese factor integrante. ¿Cómo simplificamos ese factor integrante? Aquí está e a la logaritmo natural de x. ¿Ustedes saben cómo simplificar o a qué es igual esa expresión? ¿La habían visto alguna vez? E a la logaritmo natural de x. No, profe, no. Entonces vamos a hacer un ejercicio, es un ejercicio de indagación. Por favor, en sus computadores, en internet, busquen esa expresión, a ver quién le pega
a qué es igual eso? ¿O quién lo puede consultar? Busquen en internet, metan en Google e a la logaritmo natural de x. A ver qué les dicen. Un minutico, que sea un ejercicio de indagación, que no sea como, ah, no, es que él me dijo, sino yo averigüé y me dio esto. Tal cual está ahí, profe. Exactamente, tal cual está ahí. E a la logaritmo natural de x. Profe, a mí me sale que es igual a X. Es igual a x. ¿Le sorprende? Un poco. El logaritmo natural y la exponencial tienen una relación simbiótica, por decirlo de alguna forma. Es una relación que yo no sé si de repente se las habrán mencionado en sus cursos anteriores. Es una relación de invertibilidad. El logaritmo natural es la inversa de la exponencial. No sé si lo que estoy diciendo le suena conocido. Si no le suena conocido, pues entonces aquí se los voy mencionando. De alguna forma, lo que quiere decir es que la exponencial y el logaritmo natural se cancelan cuando se pone de esta forma. Es como la raíz cuadrada de x al cuadrado, por decirlo de alguna forma. La raíz se cancela con el cuadrado. En el caso de la exponencial, cuando yo tengo la exponencial elevada a un logaritmo, esa exponencial y ese logaritmo se cancelan y el resultado da igual a lo que estaba adentro del logaritmo. Esa es una propiedad, digamos que básica, definitoria de la exponencial y del logaritmo natural. Siempre que aparece esta expresión e a la logaritmo natural de x, eso me da igual a x. ¿Sí? ¿Conocían eso? Pues ya no lo había mencionado, profe, pero no lo recordaba. Listo. Entonces, ténganlo presente. ¿Por qué es importante que lo tengan presente? Si ustedes dejan el factor integrante en este caso escrito así, después se van a pegar una enredada brutal, porque es que ese factor integrante lo vamos a utilizar después. Si ustedes pueden simplificar, que no siempre se puede, pero si ustedes pueden simplificar el factor integrante, háganlo, porque es que después vamos a utilizar ese factor integrante para resolver la ecuación diferencial. Esto último, y lo voy a escribir acá, esto último es una propiedad de la exponenciación y la logaritmación. Ustedes vieron exponenciación y logaritmación, ¿cierto? En el curso de Fundamentos de Matemáticas. Con Román me decían. Sí, señor. Esa propiedad debe estar en algún lado. Ustedes cogen, vuelvo y les repito, ustedes cogen su cuaderno de Fundamentos de Matemáticas y estoy seguro, apuesto cualquier cosa a que ven ese cuaderno y en alguna hoja donde hablan de exponenciación y logaritmación, ahí aparece eso, que e a la logaritmo natural de x es igual a x. Y entonces, utilicen esa y otras propiedades para tratar de simplificar el factor integral, porque después lo vamos a utilizar. Entonces, para esta ecuación diferencial, su factor integrante es x. Mejor dicho, es e a la logaritmo natural de x, que eso es lo mismo que x.
Y entonces aquí hemos calculado el factor integrante. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos Bien, bien? profe. Independientemente de eso último, que esto último es fundamentos de matemáticas, quiero que miren cuidadosamente la estructura para encontrar el factor integrante. Cojo el p de x, lo integro, cojo e y lo elevo a esa integral y luego trato de simplificar la correspondiente expresión. Lo de la simplificación es más una recomendación que cualquier cosa. Lo de la simplificación es, vamos a utilizar ese factor integrante después, es muy importante que esté simplificado. Entonces, vamos a revisar ese cálculo del factor integrante y a ver si se puede simplificar con otra ecuación diferencial lineal. Este es más que un ejemplo, es un ejercicio para ustedes. Consideremos la ecuación diferencial, pero no esta, que está la misma de arriba, ya la voy a corregir. X, y esta es, esto sea X también. Calcular su factor integral. Por favor, 5 minuticos y me dicen cuánto les dio el factor integrante y si lo lograron simplificar. Si no lo pudieron simplificar, pues miramos a ver si hay alguna forma o si nos toca dejarlo así como lo saca la fórmula.
¿Listo? ¿Cómo me les fue? ¿No me les fue? ¿Sí me están oyendo? Sí. Sí, profe, bien. Bien. Pero digamos que a la última no sabría cómo despejar. ¿Cómo Cómo, simplificar? sí, simplificar. Es que es posible que de pronto no se pueda. Entonces, vamos a mirarlo. Entonces, regálame cuánto te dio el factor integrante. Yo lo escribo para ver si es claro para todas. Y pues miramos a ver si se nos ocurre algo para simplificarlo. O sea, no todos los factores integrantes se pueden simplificar. Eso sí quiero dejarlo claro de una vez. Naturalmente la integral sí hay que calcularla. La integral que está arriba del exponencial. Pero de simplificar no siempre se puede. Regálame, por favor, ¿cuánto te dio entonces el factor integrante? E a la x al cuadrado sobre 2. E a la x al cuadrado, o sea, aquí arribita va x al cuadrado sobre 2, ¿así? Ya. Sí, sí, señor. Así. Debería ser Sí, más sí, grande. señor. No, No, ¿no sería menos x al cuadrado sobre 2? ¿por qué menos? Discúlpame. O sea, revisémoslo a ver. ¿Cuánto te dio P de X? ¿Cuál es P de X? No olviden cómo es el procedimiento. ¿P de X cuál es? X. 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 Entonces hay que calcularle la integral a eso, ¿no? Ujú. No, sí, sí, es que dice mal el despegue mi cámara. Sí, está bien. Ah, ok. Entonces voy a escribirlo de todas formas, ¿no? Por eso de la claridad entonces. Ya, X al cuadrado sobre 2. Y pues entonces U de X daría E a la X al cuadrado sobre 2. Y sí, estamos de acuerdo. Eso no se puede simplificar. Eso no se puede simplificar. Porque no hay una identidad o una regla que coja los exponenciales y los cancele o les haga algo a las potencias. Entonces, en ese caso, nos toca dejar ese factor integrante así como está. Es decir, eso de la simplificación es una sugerencia, siempre y cuando se pueda. Ya vamos a ver por qué sugiero que se haga esa simplificación, porque vamos a entrar a ver cómo solucionar las ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, si se puede, háganlo. Si ven que no pueden de ninguna forma, pues déjenla así y ahí miramos si a la hora de aplicar el método que voy a mostrar a continuación, así como está, funciona como está ese factor integrante. Pero ahí estaría bien calculado. ¿Estamos claros con la idea del factor integrante? ¿Todos? Sí, señor. Pues, vamos al método, que más que el método, que más que un método, es una fórmula. Pues claro que es una fórmula una vez tengamos el factor integrante. Ya que no la vaya a embarrar, que yo esa fórmula la tengo de memoria.
Mm, Recuerdo que hay una división. Recuerdo que aquí arriba hay una integral. Creo que es esa. Déjenme la pienso otra vez. Es que no quiero ir a mirar los textos. Q de X, sí, porque multiplico la la, espejo Y. Ya sé, me la sé. Qué pena me copio esto de acá. Esa ya me la sé. Sí, no, sí, sí, sí. Es esa. Es esa. Quiero que entendamos, cópienla por favor. Quiero que entendamos correctamente qué es la estructura de lo que se está proponiendo. Aquí se está proponiendo la solución. Es decir, aquí esta fórmula me dice de una vez, mire, la solución es esta. La solución es una Y, como siempre, Y igual a algo. Y ese igual se obtiene a partir de esta fórmula que estoy proponiendo acá. Entonces, yo aplico esa fórmula y eso de una vez me da la solución de la ecuación diferencial cuando es lineal. Miren cuidadosamente la estructura de la fórmula. Vamos a mirarla cuidadosamente. Vamos a mirar un ejemplo de la aplicación de esa fórmula y dejaríamos así por hoy, como para no sobrecargarlas demasiado. Y ya la próxima clase empezamos a mirar ejercicios y todo ese tipo de cosas. Pero quiero como clarificar totalmente la estructura de la fórmula que me da la solución. Esta fórmula es una división. La parte de arriba de la división es una integral. La integral de u de x, donde u de x es el factor integrante, por q de x. No olviden quién es q de x. En una ecuación diferencial lineal, q de x es lo que va después del igual. Entonces, el q de x es toda esta expresión que va al otro lado del igual. Entonces me dicen, coja u de x, multiplíquelo por q de x, calcule la integral y a esa integral divídala por u de x. Y entonces, una vez se aplica esa fórmula, lo que se obtiene es el resultado de la solución de la ecuación diferencial correspondiente. ¿Sí es más o menos clara la estructura? Sí, profe. Vamos a mirar el ejemplo y cerramos por hoy. Vamos a poner el primer ejemplo. Este es el primer ejemplo que teníamos. Y' más 1 sobre x por y igual a x al cuadrado. ¿Listo? Miren lo interesante de esto. Ya tenemos calculado el factor integrante. El factor integrante es, y me lo voy a copiar exactico. Por aquí estaba. Pero solo me va a copiar el resultado final. ¿Listo? U de x igual a x. ¿Es claro eso? ¿Es claro porque el factor integrante dio u de x igual a x? ¿Así es claro de dónde saqué esto? Sí, profe. Ya lo habíamos hecho, ¿no? Estaba aquí arriba. Estaba aquí arriba. Entonces, apliquemos la fórmula. Miren cómo quedaría la fórmula.
es igual, pues voy a coger la formulita y voy a reemplazar. Y luego vamos a calcular lo que haya que calcularse. U de X es X. Entonces, aquí en vez de U de X, pongo X. U de X es esto que está a este lado del igual. Q de X es X al cuadrado. Me queda control C. Q de X está por acá. X por X al cuadrado. Y aquí abajo queda UX, que UX es X. Y hasta ahí, esa es la aplicación de la fórmula. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Lo único que hice fue reemplazar. ¿Sí estamos bien? Sí, señor. Viene la parte de calcular la fórmula. Entonces, X por X al cuadrado, pues es X al cubo. ¿Por qué me borró esa? Esa no era la que quería que me borrara. X al cubo, pues la integral de X al cubo es, y aquí sí van las constantes de integración. Aquí queda X, voy a copiarlo así. La integral de X al cubo yo creo que ya no tenemos ningún problema, ¿cierto? La integral de X al cubo es X a la 4 sobre 4 más C por X. Y entonces esa expresión de ahí sería la solución de esa ecuación diferencial. ¿Cómo la vieron? Sí, señor. ¿Sí la vieron? ¿Todas? ¿Complicado? No, profe. O sea, ya ahí acabamos. Ahí ya quedó solucionada. La solución es X a la 4 sobre 4 más C sobre X. ¿Dónde reside la dificultad de este método del factor integrante para resolver una ecuación diferencial lineal? Déjenme desarrollarlo 2 minuticos y ya terminamos la sesión de hoy. La dificultad reside en calcular las integrales que haya lugar. Consiste en calcular la integral para obtener el factor integrante, que eso fue lo que hicimos acá, y en calcular esta integral que me está dando la forma. Dense cuenta que aquí el hecho que yo haya simplificado el factor integrante me permitió calcular esta integral de manera sencilla. Si yo hubiera dejado el factor integrante no como x, sino como e a la logaritmo natural de x, ustedes ven esa integral y no hay forma de hacerla. En cambio, si se simplifica el factor integrante, se ve claritico y muy sencillo el proceso para calcular esa correspondiente integral. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, Sí, profe. sí, señor. Listo. Esto era lo que tenía listo para hoy. Naturalmente vamos a seguir trabajando en estas ecuaciones lineales, ahora con otros ejemplos, con un poquitico más de dificultad, la próxima clase, pero por lo menos ya tenemos la idea básica del funcionamiento del método de resolución para estas ecuaciones diferenciales lineales. Si no hay ninguna pregunta adicional, dejamos así. Nos vemos la sesión del jueves. No olviden la tareita que les dejé en modo.
para que la revisen y por favor me la entreguen a más tardar el jueves. ¿Listo? Sí, profe. Entonces nos vemos. Muchísimas gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta Chao, profe, luego. gracias. Gracias, profe. Ok. Hasta luego.